El título de la reflexión que quiero compartir con ustedes hoy es Fieles a pesar de todo. Ya hago referencia, el a pesar de todo, hace referencia a pesar de las circunstancias que muchas veces nos tocan vivir, que atentan y mucho, en ocasiones mucho, a la posibilidad de que seamos fieles. A veces las circunstancias que nos tocan vivir nos hacen muy difícil ser fieles a Dios. Y ahí está el desafío. Este es uno de los grandes desafíos de la iglesia cristiana, de nosotros como cristianos. Quiero tomar dos casos que están juntos en una misma historia, podríamos decir así en la Biblia, y es el caso de Abdías y el caso de Elías, ¿sí? Ambos participan en la misma historia bíblica, una historia apasionante. Y obviamente no voy a contar toda la historia, pero sí me voy a detener en algunos detalles que son los más relevantes, por lo menos para el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 16 hasta el capítulo 19, encontramos aquí estas dos historias de fidelidad. La historia de estos dos hombres que intentaron con todas sus fuerzas ser fieles a Dios. Y un día de estos podríamos hablar sobre en qué consiste la fidelidad. De hecho, estoy escribiendo algo sobre el asunto. Vamos a detenernos primero en el caso de Abdías. Y vamos a leer para eso Primera de Reyes 16, del 29 al 33, para ver el contexto en el cual Abdías vivía y tenía que de alguna manera desarrollar o manifestar su fidelidad. El texto dice así. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre la ciudad de Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de Acera, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Bueno, por lo menos hasta este punto de la historia del pueblo de Dios, nos encontramos con que Acab había sido el peor rey, el rey menos fiel, ¿sí? De toda la historia de los reyes, por lo menos del reino de Israel o el reino del norte. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Abdías? Bueno, Abdías era el mayordomo de la casa del rey, era el mayordomo de Acab. De entre los siervos de Acab, Abdías era el principal de ellos, era su mayordomo. ¿Qué se dice de este Abdías? ¿Qué se dice de este Abdías? En primer lugar, el nombre Abdías significa siervo de Jehová o sirviente de Jehová, siervo de Jehová. Entonces, si tengo en cuenta que Acab fue el peor rey hasta ese momento, el menos fiel, el más malvado, porque cuando uno lee la historia de Acab hizo cosas perversas, y nos encontramos que su mayordomo, el que estaba encargado de toda su casa y de sus bienes, es un siervo de Jehová. Acá ya sacamos una primera gran conclusión. Se puede ser un siervo de Jehová, se puede ser un siervo fiel a Jehová, aún en la casa, en el reinado, en la sociedad del peor de los gobernantes. Las circunstancias no determinan tu fidelidad. Las circunstancias ponen a prueba tu fidelidad. Repito, las circunstancias no determinan si vas a ser fiel o no. Las circunstancias ponen a prueba tu fidelidad. A veces creemos que el día que nos toque vivir circunstancias buenas, vamos a ser fieles. Y mientras tanto, y bueno, Dios entiende, Dios comprende,
Él sabe que yo no puedo porque las circunstancias no me dejan. Pero ese no es el mensaje que encontramos en la Biblia. Obviamente no es la voluntad de Dios y no es lo que Dios espera que lleguemos. O sea, Dios espera que tengamos una experiencia mucho más profunda que esa. Así que no importa si tu esposo no te acompaña a la iglesia, no importa si tus hijos no te acompañan a la iglesia, no importa si sos el único creyente o cristiano en tu casa, no importa si tu esposa te hace la vida difícil porque vos querés ser fiel a Dios. No importa si en el trabajo no la pasás bien por ser creyente. Las circunstancias no determinan tu fidelidad. Sencillamente la ponen a prueba. Y si nosotros notamos que no logramos ser fieles en medio de esas circunstancias, eso quiere decir que tengo que doblar mis rodillas y buscar a Dios de una manera nueva y diferente para obtener de Él la capacidad de ser fiel, cualquiera sea la situación que me toque vivir. Y los grandes héroes de la Biblia vivieron esto. Los 3 jóvenes hebreos, ¿no? Sadrac, Mesach, Abednego, según los nombres babilónicos que le habían puesto, ¿no? Misael, Azarías y Ananías, los nombres hebreos. Al horno de fuego. Daniel 3, al horno de fuego. Pero nosotros no adoraremos a otros dioses. Daniel mismo, al foso de los leones. Pero yo no dejaré de adorar a Dios. Y así, miles y miles, y seguramente millones a través de la historia, millones de hijos de Dios, prefirieron sellar su vida, hasta incluso con la muerte, pero no dejar de ser fieles a Dios. Interesante para meditar. Pero la Biblia menciona, de alguna manera, la fidelidad de Abdías. No era que solo a partir de su nombre nosotros vamos a entender que era un cristiano fiel, un servidor de Dios fiel. Él mismo lo dice. Fíjense lo que dice 1 de Reyes 18:13. Cuando él se encuentra con Elías, que Elías se escondía, estaban ya finalizando los 3 años y medio de sequía que Elías había anunciado como portavoz de Dios. Y Abdías se encuentra con Elías y fíjense lo que dice Abdías cuando habla con Elías. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 y 50, y los mantuve con pan y agua. ¿Se imaginan la logística? ¿Se imaginan los planes que hay que trazar? Todos los detalles a tener en cuenta para poder alimentar a 100 personas. Que la esposa del rey al cual él está sirviendo, del cual él es sirviente, quiere matar. ¿Se imaginan poder alimentar a estos profetas sin que nadie se entere? Esto habla de fidelidad. Esto habla de un esfuerzo consciente por ser fiel, no solamente fiel a mi conciencia, sino en ser fiel en cómo yo llevo mi fidelidad a la práctica. Porque él puede decir, bueno, yo soy fiel, yo no voy a adorar a Baal ni a Acera, y se quedaba ahí. No. Su fidelidad a Dios, su servicio a Dios, de alguna manera lo obligaba también a ayudar a otros hijos de Dios que estaban siendo perseguidos. Ahí, tal vez ahí es donde se mide realmente la fidelidad. Por eso les decía recién que las circunstancias prueban mi fidelidad. Es ahí, porque decir que soy fiel es fácil, ahora hay que llevarlo a la práctica. Muy bien, este hombre era un hombre muy espiritual, porque estaba conectado con Dios, que es la fuente espiritual por excelencia, pero tenía los pies en la tierra y tenía los pies en un mundo secular, violento, anti-Dios, porque ese era el ambiente que se respiraba en la casa del rey, con Acab y Jezabel. Bien, pero ahora hablemos de Elías, el otro ejemplo de fidelidad, un hombre que también
quiso ser fiel a Dios. Nosotros nos encontramos en la historia de Elías, ustedes la conocen, yo no la voy a leer, si no la pueden leer en 1 Reyes 18. Nosotros nos encontramos que la historia de fidelidad de Elías se da en un contexto de adoración y fe. Esos son los dos grandes ingredientes en esta lucha que había en el pueblo de Dios, en esta crisis que estaba pasando el pueblo de Dios, protagonizada de alguna manera por Elías como representantes de Dios y Acab como representante de los dioses falsos, los ídolos falsos, traídos entre otros por Jezabel. Y el pueblo estaba ahí. En el discurso que Elías le da al pueblo, dice, ¿hasta cuándo van a cavilar? O sea, ¿hasta cuándo van a estar con uno y con otro? ¿Hasta cuándo van a estar con un pie del lado de Jehová y con otro pie del lado de Baal y de Acera? ¿Hasta cuándo? O sea, defínanse. Y él es muy claro, dice, si quieren seguir a Jehová, bueno, a Jehová, y si no a Baal, bueno, está bien, pero cada uno, o sea, cada elección tiene sus consecuencias, pero ¿hasta cuándo vamos a estar así? Tibios, ni fríos ni calientes. Parece el mensaje a la Odisea, ¿verdad? De Apocalipsis 3. Así que el pueblo estaba dividido. Y este asunto de adoración y fe estaba totalmente desproporcionado en sus representantes. El único representante del lado de Jehová era Elías. Y aunque el rey, de alguna manera, representaba del lado de los idólatras, el rey no estaba ejecutando o no iba a ejecutar el acto de adoración, ¿sí? Ese acto de adoración en donde tenía que caer fuego del cielo y quemar la ofrenda, ¿no? Ahí, la ofrenda, y así se determinaría quién es el verdadero Dios. Ese acto de adoración iba a estar protagonizado por algunos embajadores de Acab y Jezabel, que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Esto lo dice 1 Reyes 18 y 19. Siempre nos acordamos de los 450 de Baal y no nos olvidamos de los 400 de Acera. Casi 1000 representantes de los ídolos, de estos dioses, de estos ídolos, contra un representante de Dios. Y esto no nos tiene que extrañar. Dios llama a su iglesia manada pequeña, y hay muchas referencias en la Biblia en donde observamos que el pueblo de Dios siempre será minoría, siempre será minoría. Así que no nos debe extrañar esta diferencia abrumadora en los números. Bien, hay un detalle interesante que es el hecho de que tanto Baal como Acera tenían que ver con la prosperidad. Eran dioses, ídolos, obviamente inventados, no existían, inventados por la imaginación humana, pero ambos tenían que ver con la prosperidad, porque Baal era el dios de las tormentas, y entonces las tormentas generaban lluvias, y las lluvias regaban el suelo, y en un país donde la economía era agropecuaria, que el lloviera era fundamental para tener alimentos y bienes y para que la economía prosperara y el país prosperara. Así que Baal, de alguna manera, tiene que ver con la prosperidad en el sentido que era el responsable, de alguna manera, de traer lluvias. Pero Acera también era la diosa de la fertilidad. Se han encontrado muchas estatuas y estatuillas de Acera, una mujer con múltiples pechos, 50, 60, 100, 200 pechos, ¿no? Porque de alguna manera el pecho que amamanta y da vida a un bebé es un símbolo de fertilidad. Así que el tener múltiple cantidad de pechos, de alguna manera daban la idea, o pretendían dar la idea, de que esta diosa era una diosa que realmente generaba fertilidad. Yo cuando llego a este punto, no puedo evitar sacar una conclusión que me parece que es interesante, por eso la comparto con vos. Parece que el deseo de prosperidad o la necesidad de suplir con nuestras necesidades, que pueden ser reales, sí, obviamente, hay algunas imaginarias, pero pueden ser reales, representan una gran tentación para confiar en otras entidades en lugar de Dios. Dicho de otra manera, cuando nosotros le pedimos
a Dios determinadas cosas que creemos que necesitamos o que deseamos. Y Dios no nos contesta de la manera que nosotros deseamos. Y hay muchas razones por las cuales Dios no me puede contestar, ¿no? Hay muchas. Tenemos la tentación, o sea, es tan importante eso para nosotros. Es tan importante que tengamos esas cosas que necesitamos o que deseamos. Es tan importante que obviamente al no recibir la respuesta de Dios, lo que hacemos, o por lo menos la respuesta que queremos, lo que hacemos es buscar prosperidad o buscar suplir nuestras necesidades en otras entidades, por decirlo de alguna manera, entidades. Y estas entidades en tiempos de Elías y en muchas otras ocasiones no eran otra cosa que ídolos a través de los cuales Israel es su pueblo, porque digamos la Biblia fue escrita para ellos, para el pueblo de Dios, o cuenta la historia del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía la tentación de ir a buscar esas respuestas en otros dioses, Cuando nosotros encontramos, Jesús menciona esto, me gusta que Jesús mencione esto, y en Mateo 6 del 25 al 34, no lo leo, ustedes conocen bien el relato, lo pueden leer en sus casas, él trata este asunto de la necesidad y la prosperidad. Él lo trata. Ustedes conocen el relato, él dice, miren los pajaritos, ni siembran, ni ciegan, ni juntan en granero, pero Dios los alimenta. Miren las flores del campo, que se visten mejor que Salomón, pero ni trabajan, ni hilan, ni tejen, pero Dios las viste, ¿no?, mejor que Salomón. Y entonces Dios les dice, ustedes valen más que pajaritos, ustedes valen más que las flores. ¿Cuál sería el resumen de esta enseñanza? Porque fíjense que Jesucristo en estos pasajes está hablando de necesidades que tenemos y también del deseo de prosperidad. Yo le resumiría el mensaje de Jesús de la siguiente manera. Cuando te falta algo, cuando sentís que te falta algo, mira las aves, mira las plantas, observa y analiza. Y estas palabras son claves para mí. Observa y analiza. Pensá. Observar, analizar y pensar. Observar las aves y las plantas, analizar cómo viven y cómo son sustentadas, sus necesidades, y pensar. Si yo los alimento, dice Dios a ellos, si yo los sustento, si yo los cuido, ¿por qué no te cuidaría a ti? Es así. Es interesante que la solución que Dios propone ante las necesidades, ante los deseos de prosperidad, es observa y piensa. Observa y piensa. Porque la religión es para personas que piensan. Sí, es cierto, hay muchas personas dentro de las iglesias cristianas, que les gusta que otros piensen por ellos y les den una especie de receta de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Yo creo en la educación, creo en la formación. Yo creo que como líderes nosotros tenemos que enseñarles al pueblo de Dios, a la iglesia, el camino del Señor. Pero eso no evita que ellos tengan que pensar por sí mismos. Claro que no. La propuesta de Cristo es observa, analiza, piensa y verás que la solución la tengo yo. La solución la tengo yo. 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué interesante. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, porque Dios, ¿qué? Quiere cuidar de ustedes, cuida de ustedes. Nosotros tenemos que decidir dejar que nos cuide. Deja que Dios te cuide. No tenés que pedirle que te cuide, Él ya cuida de vos. El problema es que a veces nosotros lo limitamos. Él no nos puede cuidar todo lo que quisiera, no nos puede bendecir todo lo que quisiera, porque nosotros tomamos la rienda de nuestras vidas y de esa manera no dejamos que Dios ejecute toda su bondad
y su amor, manifieste toda su bondad y su amor sobre nuestras vidas, porque nosotros no lo dejamos. No lo dejamos. Y esto me parece muy interesante. Por eso tenemos que pensar en lo que Dios hace, observar, analizar y pensar en lo que Dios hace, y de esa manera vamos a entender que lo mejor que nos puede pasar es dejarlo que Él tenga el control. Deja de intentar tener el control de tu vida. Deja que Él tenga el control. Yo creo que hay una relación muy fuerte que está relacionado de manera muy cercana el bienestar con la adoración. Repito, yo creo que hay una estrecha relación entre el bienestar que nosotros deseamos y necesitamos y la adoración. Creo que sí, definitivamente creo que sí. Lo veo en muchos lados en la Biblia, pero me detengo en estos pasajes que he mencionado. Fíjense, cuando uno lee Primera de Reyes 18 del 26 al 29, vemos una cuestión de altares ahí. Vemos una cuestión de altares. Acompáñenme y leemos el texto. Primera de Reyes 18, 26 al 29. El texto dice así. Los profetas tomaron el toro que se les había dado y lo prepararon. Y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos, pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte. Recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar, tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Me gusta esta versión, cómo lo manifiesta. Silencio de parte del dios Baal. Porque Baal no existe. Por eso había silencio de parte de él. Y me imagino que el enemigo de Dios habrá querido hacer algo ahí, pero Dios permitió que esto no sucediera. Porque el pueblo tenía que tener muy claro, y ese era el objetivo de este enfrentamiento en la cima del Monte Carmelo, quién era el verdadero Dios. Déjenme compartir algunas pequeñas conclusiones sobre este hecho. Cuando adoramos en el altar equivocado, y aquí se estaba adorando en el altar equivocado, al Dios equivocado, cuando adoramos en el altar equivocado no hay respuesta, hay frustración y nos lastimamos. Repito, cuando adoramos en el altar equivocado no hay respuesta, hay frustración y nos lastimamos. Si vos estás orando a Dios y esta es tu realidad, no hay respuesta, hay frustración, porque la no respuesta genera frustración y finalmente hasta llegás a lastimarte para intentar que Dios te conteste, lastimarte en sus múltiples formas. Tal vez estás orando al Dios equivocado. Pero pastor, si yo soy cristiano, ¿cómo voy a orar al Dios equivocado? Bueno. Sí, no niego que seas cristiano. Pero aún siendo cristiano, es posible que estés adorando a un Dios equivocado, porque vos tenés acá un concepto de Dios que es equivocado. Porque tenés en tu mente un modelo de Dios que posiblemente no sea el modelo bíblico. Y esto habría mucha tela para acordar, mucho para decir. Pero solamente si te quisiera decir un solo pasaje, acuérdate que Jesús en Juan 14 dijo que Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Si tu imagen de Dios no coincide con lo que Jesús hizo aquí en la tierra en su ministerio de 3 años, con lo que Jesús hizo y predicó en su ministerio de 3 años, entonces tu imagen de Dios es equivocada. Y entonces tal vez estás orando a un Dios equivocado. Por eso posiblemente tu vida cristiana
sea una vida en donde no hay respuesta, hay frustración y te terminas lastimando. Otra pequeña conclusión o reflexión. En el altar equivocado hay actividad. Salto, frenesí, gritos, ¿no? En el altar equivocado hay actividad, pero no hay resultados. En otras palabras, hay baile, pero no hay fuego. Y el fuego ustedes saben que representa en la Biblia al Espíritu Santo. No hay fuego, ni lluvias, que las lluvias representan a las bendiciones de Dios. Si esta es tu realidad, tal vez estás adorando al Dios equivocado. E incluso tal vez estás adorando al Dios equivocado de manera equivocada. Pero ese es otro tema, para otro momento. Otra reflexión que quiero compartir con ustedes. En el altar equivocado, si estamos adorando a Dios en el altar equivocado, oramos para convencer a Dios que nos dé lo que queremos. Esta era la realidad de los profetas de Baal, que adoraban al Dios equivocado de manera equivocada en el altar equivocado. Ellos oraban a Dios para convencerlo a Dios de que les dé lo que ellos querían. Qué interesante. Tal vez por eso hay tantos cristianos frustrados, lastimados y defraudados de Dios. Porque adoran al Dios equivocado de manera equivocada en el altar equivocado. Aunque creen y dicen creer en Dios. Pero esto es algo que nos tiene que llevar a reflexionar en qué concepto de Dios tengo yo. ¿Qué concepto de Dios tengo yo? Vamos entonces a Elías. A Elías. Porque Elías también adoró en un altar. Dice el texto de 1 Reyes 18:30, dice: entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor, que estaba en ruinas. Ya eso da para hablar mucho. Si estaba en ruinas, ¿por qué? Porque nadie lo usaba. Bueno, ya hay una gran reflexión ahí, pero no me detengo ahí. ¿Qué representa el altar? Que estaba en ruinas en tiempos de Israel. Que posiblemente esté en ruinas también en tu vida y en la de tu familia. ¿Qué representa el altar? En el altar de Dios, porque Elías reconstruyó el altar para adorar a Dios. En el altar de Dios, nosotros colocamos lo que Dios me ofrece a mí. Fíjense qué diferencia con el altar de Baal. En el altar de Dios, yo coloco lo que Dios me ofrece a mí. Porque ese animal que se colocaba en el altar no era lo que yo le ofrecía a Dios. Ese animal que se colocaba en el altar era un recordatorio de lo que Dios hizo por mí. Porque ¿a quién representaba ese animal? A Jesús. La ofrenda siempre de alguna u otra manera representó a Jesús. Así que la ofrenda no es lo que yo hago por Dios. La ofrenda representa lo que Dios hace por mí. Cuando yo ofrendo, estoy recordando lo que Dios hace e hizo por mí. Pero si vos tenés una mentalidad pagana, y podés ser cristiano con mentalidad pagana, claro que sí. Si vos estás adorando al Dios equivocado de manera equivocada, en el altar equivocado, tus ofrendas, lo que vos le ofreces a Dios, cuando digo ofrenda no solamente hablo de dinero. Romanos 12 habla de que yo tengo que ser una ofrenda viva. Mi vida es una ofrenda, todo mi ser es una ofrenda viva. Es decir, cuando tenés mentalidad pagana, y puedes ser un cristiano con mentalidad pagana, como ya dijimos, lo que vos le ofreces a Dios es para convencerlo de que Él te dé lo que vos quieras, lo que vos querés. Porque esa era la realidad de los profetas de Baal. Esa era la realidad. Ahora, si vos adorás al Dios correcto, de la manera correcta, lo que ofrecemos a Dios es solamente un recordatorio de lo que Él hizo por mí. La adoración tiene que ver con reconocer a Dios y darle la gloria a Dios. El reconocimiento, la gloria, el crédito a Dios de lo que Él hizo por mí. Eso es adoración.
Eso es adoración. Los idólatras querían convencer a Dios a través de la ofrenda. Paganismo. Eso es paganismo. Eso es paganismo. Los hijos de Dios, oramos para que Dios me convenza de que tiene el control, aunque no me dé lo que yo le pido. Y déjeme decirlo de otra manera. Los que adoran incorrectamente a Dios, porque tienen un concepto torcido de Dios, adoran a Dios, oran a Dios, para convencerlo de que les dé lo que ellos quieren. Pero los verdaderos hijos de Dios adoran a Dios, oran a Dios, para que Dios los convenza a ellos de que Dios tiene el control, aunque Dios no les dé lo que ellos quieren. Por ejemplo, por si alguno se perdió en el razonamiento, y está bien. Tenés un ser querido muy enfermo, grave. Por ejemplo, estás por perder la casa. O estás con una depresión crónica de la cual no puedes salir. Tenés un vacío existencial que nada lo llena, ni el dinero, ni las posesiones, ni los viajes, nada lo llena. Y entonces le ofreces cosas a Dios. Señor, si tú me sacas de esto, yo te daré. Si tú, yo, ¿me entiendes, no? Negociar con Dios. Qué diferente es, Señor, yo te ruego que tú me saques de esto. Yo te ruego que sanes a mi esposa, a mi hija, a mi amigo. Pero, Señor, convénceme. Eso es lo que yo deseo. ¿Y está bien? O sea, sí, está bien. ¿Está bien manifestar lo que yo deseo de Dios? Sí, está bien. Pero, Señor, convénceme de que tú tienes el control de esta situación, aunque no me des lo que yo deseo. Aunque no me des ni siquiera lo que necesito. Aunque sé que tú siempre superas mis necesidades. No de la manera que yo quiero, tal vez. Convénceme. Porque de nada sirve que yo le pida a Dios cosas si yo no puedo saber más que Dios. Dios es más sabio que yo. Dios sabe muy bien lo que necesito para vivir feliz y para salvarme. ¿Qué le voy a dar sugerencias a Dios? Así Dios, en su misericordia, permite que le dé sugerencias. Pidan, dice. Pero la fe me permite pedir sabiendo de que Él me va a escuchar. La fe me permite creer que Él me va a escuchar. Pero esa misma fe también me tiene que hacer creer de que a mí me conviene más seguir los planes de Dios y aceptar la respuesta de Dios, aunque no sea la que yo quiero. La fe me permite entender que la respuesta de Dios, que los planes de Dios, que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Por eso, y esto me toca a mí, nos toca a todos, y esto es un desafío que todos tenemos que enfrentar. Cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que Dios no es real, cuando nos enojamos con Dios porque no me da lo que necesito, y lo que necesitas puede ser correcto, es porque nos falta fe. O sea, cuando yo me enojo con Dios, ¿por qué no lo hiciste? Es porque no tengo fe. En esa protesta, en ese reclamo, yo le estoy diciendo a Dios, no tienes la razón, yo tenía la razón. Y si yo tenía la razón, ¿por qué no lo hiciste? ¿Me entienden? Yo sé que a veces el dolor nos hace pensar así. Y después cuando nos serenamos, nos damos cuenta de que fue un error pensar así. Pero esto es algo que tenemos que meditar. Y algunos, ni serenándose, pasan vidas enteras enojados con Dios porque les pasó algo. Porque no han entendido esta dinámica. Porque tal vez están adorando al Dios equivocado, en el altar equivocado, de manera equivocada. ¿Qué representa el altar? Ya vimos lo que representa la ofrenda. La ofrenda es lo que Dios hace por mí, no lo que yo le puedo dar a Él. ¿Qué representa el altar? El altar representa ese espacio de tiempo que Dios nos pide que dediquemos para entablar una relación con Él. Repito, el altar representa ese espacio de tiempo que Dios pide que usemos para relacionarnos con Él y de esa manera poder tener una relación con Él. Porque Dios nos regala la salvación a través de una relación. Dios nos da el paquete de la salvación
que es por gracia, ustedes lo saben, a través de un envoltorio relacional. Porque Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿La vida eterna viene por dónde? ¿Por la obediencia? ¿Por el cumplimiento? No. La vida eterna viene por conocer. Y el concepto de conocer en la Biblia no es un conocer intelectual, es un conocimiento profundo. Conocer a Dios y a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a Jesucristo y nos lleva a Dios. Y termino con la oración de Elías. O voy terminando con la oración de Elías. Es interesante, la vamos a leer, está en 1 Reyes 18, del 36 y al 37. Dice, cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Qué oración interesante. Interesante porque era breve en relación a la oración, a las oraciones de los sacerdotes paganos que dieron horas, horas y horas hasta lastimándose y a los gritos. Una oración breve, porque tenemos un Dios tan eficaz, un Dios que nos ama tanto, un Dios que está tan atento, que no necesitas largas oraciones para que Él sepa cuáles son tus necesidades. Tal vez sí necesitamos largas oraciones para pasar tiempo en conocerlo, en adorarlo y en darle gracias. Pero no necesitamos pasar largas oraciones para pedirle lo que necesitamos, porque Él ya lo conoce. Ustedes conocen el texto bíblico, muy conocido. Dios sabe lo que pedimos antes que nosotros lo mencionemos. Es así. En la oración de Elías no se menciona la sequía ni el hambre. 3 años y medio sin llover. La sequía y el hambre eran brutales. En la oración de Elías no se menciona ni la sequía ni el hambre. El centro de la oración de Elías es Dios. Y el pedido de la oración, que está en la oración, es que Dios se manifieste. Adorar en el altar correcto trae fuego. Y el fuego trae transformación. Repito, adorar en el altar correcto trae fuego. Y el fuego trae transformación. Y en la Biblia, el fuego es símbolo del Espíritu Santo. ¿En qué altar estás adorando? ¿En qué altar estás adorando? ¿Estás adorando al Dios correcto, en el altar correcto, de la forma correcta? ¿Con la actitud correcta? Miren, todos estos puntos a tener en cuenta parten de uno solo. Cuando yo tengo un concepto errado de Dios, entonces el altar va a ser incorrecto, la actitud va a ser incorrecta y la manera de orar va a ser incorrecta. Todo parte de tener un concepto correcto de Dios. Por eso Jesucristo dijo que Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. Porque Él sabía que nosotros necesitamos desesperadamente tener un concepto correcto de Dios. Y vos vas a tener un concepto correcto de Dios estudiando toda la Biblia, pero especialmente estudiando toda la Biblia a la luz, bajo la lupa, bajo los lentes de la vida de Jesucristo. Y esto no es un invento mío. Él dijo, si me veis a mí, habéis visto a quién, al Padre. Así que todas las dudas que tenés de Dios Padre, tenés que filtrarlas en la persona y el ministerio y las enseñanzas de quién, de Jesucristo. Última pregunta. ¿Qué pasa cuando somos infieles? Porque compartí con ustedes el título al principio, ¿no? Fieles, ¿verdad? A cualquier precio, ¿no? Fieles a pesar de todo. ¿Qué pasa si soy infiel? Y yo tengo que hacer esta pregunta. Tengo que hacer esta pregunta y mostrar la respuesta. Porque seamos realistas,
Aún los que tengan las mejores intenciones de ser fieles van a fallar. ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros fallamos aún con las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque lidiamos con una naturaleza caída, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y muchas veces somos infieles no porque nos lo proponemos, sino porque somos débiles. A veces nos lo proponemos, obviamente. Pero a veces porque somos débiles, nada más. Y nos encontramos en 1 Reyes 19 con un Elías que le falta la fe, que se deprime al punto de desear morir. Y abandonar. Y de hecho abandonó en su ministerio. Después Dios lo vuelve a invitar, ¿no? ¿Qué pasa si no somos fieles? Bueno, hay buenas noticias para cuando no somos fieles. Y la buena noticia es que la respuesta de Dios ante la infidelidad de sus siervos es misericordia. Dios siempre tiene misericordia. Siempre tiene misericordia. 1 Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Y por qué nuestro abogado tiene que ser justo? ¿Por qué? ¿Por qué mi abogado tiene que ser justo para poder defenderme ante el Padre? Porque ¿saben en qué consiste la defensa? ¿Saben en qué consiste la intercesión? Que ahí la palabra correcta no sería tanto abogado, sino intercesor. ¿Saben en qué consiste la labor intercesora de Dios? Perdón, la intercesora de Jesucristo ante el Padre. En que Jesucristo presenta su justicia, su vida justa en mi lugar. O sea, la argumentación de Cristo como abogado intercesor ante el Padre no es convencerlo al Padre de que tenga misericordia. Dios ya tiene misericordia. Éxodo 33 Éxodo 34, ante el pedido de Moisés, del capítulo anterior, Dios demuestra, versículos 6 y 7, demuestra que Dios es misericordioso por sobre todas las cosas. O sea, en la argumentación de Cristo como intercesor y abogado ante el Padre, esa argumentación no tiene por objetivo convencer a Dios de que sea misericordioso, porque Dios ya es misericordioso. La argumentación de Cristo en mi favor, como mi intercesor abogado ante el Padre, es: Padre, tú sabes que esta persona se equivocó, pero pidió perdón y manifestó deseo de arrepentirse. Y como nosotros somos misericordiosos y queremos salvarlo, y Él nos está permitiendo que lo salvemos, entonces hagamos lo que ya planeamos. Toma mi vida justa, toma mi justicia y ponla en lugar de Él. Pon mi justicia por encima de sus trapos de inmundicia. Porque Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No tengas en cuenta sus intentos de ser fiel, mucho menos sus pecados. Son como trapos de inmundicia. Toma mi justicia. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera en que Dios lleva el juicio. No Jesucristo convenciendo al Padre de que sea misericordioso, sino que como ya son misericordiosos, sencillamente elaboraron este plan en donde Cristo me regala su justicia para que yo sea salvo. Y Dios dice: qué plan increíble que hicimos, ¿no? Ahí quedamos, justificados ante Dios porque habíamos pecado y porque somos pecado. Porque somos pecado. Anímate a dejar que este Dios te cuide. Porque Dios quiere cuidarte, Dios ha hecho todo para hacerse cargo de tu vida. Anímate a dejar que este Dios te cuide. Vos no podés, yo tampoco. Nuestros intentos de hacer las cosas bien nos han llevado a la tristeza, al dolor, y muchas veces, sin hacer las cosas mal, por vivir en este mundo de pecado, terminamos sufriendo también. Anímate a dejar que Dios te cuide, deja tu vida en sus manos.
Amén.